Así es que bueno, ese es un inconveniente. Voy a probar otro sistema que es un poco más engorroso, pero bueno, vamos a ver si resulta. Si no, voy a preguntar. O sea, bueno, ya voy a empezar a preguntar. Ya vamos a ir a lo que habíamos quedado. Que era formas cristalográficas. Ya, formas cristalinas, formas cristalográficas. Ya. Aquí esto quedó introducido. Quedó introducido con una imagen. Voy a recalcar que las caras cristalográficas se caracterizan por ser regulares, tener cierta regularidad. ¿Ya? Eso se ha estudiado desde antiguo. Desde siglos atrás se preguntaron por qué pasaba eso y la respuesta que se dio y que ha sido aceptada es que la forma externa regular en los cristales se debe a un orden interno particular. ¿Ya? Eso es lo que dice el párrafo arriba en inglés. Dice ahí una relación directa entre las caras cristalográficas y un orden interno. ¿Ya? Eso con el tiempo ya acá se ha corroborado. Actualmente se mide y se puede constatar mediante la tecnología. Entonces, a partir de ahí se ha generado la ley de Steno. ¿Ya? Esto, fíjense el año, ley de Steno o ley de constancia de los ángulos interfaciales. Interfaciales es entre dos caras cristalográficas. ¿Ya? Esa es la ley de Steno, que el ángulo entre dos caras contiguas es constante para una determinada forma de un cristal en particular. ¿Ya? Eso lo vamos a ver aquí con este esquema. Este esquemita aquí abajo, donde hay dos cristales de cuarzo, se muestran, y se muestra uno cuya sección está pintada acá en amarillo, es un hexágono perfecto, ya que pareciera ese cristal es así. En cambio, la sección del otro no es un hexágono perfecto. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto o por qué se muestra esto? Porque la ley de Steno se refiere al ángulo entre dos caras más que a la forma de las caras. ¿Ya? Las caras van a ser rectángulos que están en perspectiva, acá no se ven muy bien, pero esas caras rectangulares, entre una cara y otra, el ángulo se mantiene constante pese a que haya una aberración en el crecimiento. Y eso significa que una cara, en vez de ser rectangular, por ejemplo, sea cuadrada. Ya como supongamos que esta cara acá, las que están al frente y atrás, sean cuadradas, mientras las de menor tamaño sean rectangulares. ¿Ya? Eso pierde importancia si se miden los ángulos. Entonces, en cristalografía es importante el ángulo entre dos caras cristalinas. ¿Ya? Bueno, nosotros nos vamos a abstraer de eso. La parte de cristalografía, la parte gráfica de cristalografía, se preocupa de estas mediciones y de estas geometrías. ¿Ya? Nosotros nos vamos a abstraer de medir ángulos, no nos vamos a preocupar de eso y vamos a asumir que las caras cristalográficas van a tener formas regulares. Siempre hay que saber que eso puede tener aberración en el crecimiento. ¿Ya? No siempre los cristales van a ser perfectos. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos visto. La definición de formas cristalográficas, un conjunto de caras equivalentes por simetría. Esta definición
ya requiere conocer qué es la simetría. Hay una tarea que no la vamos a ver. Vamos a definir directamente qué es la simetría, que está definido acá. ¿Ya? La simetría es una propiedad que hace que un objeto coincida, puede ser con otro idéntico, o también puede ser que un objeto coincida consigo mismo, ¿ya? Mediante alguna operación. Entonces, bueno, acá de nuevo se mantiene la necesidad de otra cosa. ¿Ya? Para entender formas cristalográficas se necesita entender simetría. Para entender simetría se necesita entender las operaciones de simetría. Entonces acá vamos a hacer un paréntesis. Bueno, ya comenzamos el paréntesis de formas cristalográficas viendo simetría. Ya está, acá está la definición. Y vamos a ver un poquito más de simetría antes de volver a las formas cristalográficas. Entonces, si quieren, colóquenlo como un recuadro, ya, o ahí un título aparte, para ver lo que vamos a entender a continuación. Entonces acá va a ser bueno que participen. No sé qué pasa. Va a ser bueno que participen en esta figura. Esta figura tiene simetría, ¿ya? ¿Qué simetría tiene? ¿O qué operación creen ustedes que habría que realizar para que el objeto coincida consigo mismo? Hay que rotarlo en 180 grados. Hay que rotarlo. ¿Cómo lo rotamos? Hacia la izquierda. O sea, el de abajo hacia la izquierda, ¿no? ¿El de abajo, lo que está aquí abajo? El que está mirando hacia la izquierda, habría que rotarlo en dirección horaria. Ya. Ya, eso está bien. Lo que se necesita para rotar es un punto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde está el puntero? El puntero está ahí en las caras, las bocas de estas lagartijas. ¿Ya? Entonces, ese sería el eje de rotación. Yo roto la lagartija negra que está abajo en 180 grados en torno a este punto y queda la lagartija de arriba. ¿Ya? Entonces, esa es una operación de simetría, una rotación de 180 grados. ¿Ya? Lo que decía la compañera está bien. Y ahí en el chat también decían rotación. ¿Ya? Eso está bien. Entonces, bueno, eso era para el ejemplo. Vamos a colocar las distintas operaciones de simetría aplicadas a cristalografía. No vamos a ver todas las simetrías, no es el objetivo del curso. Ya, acá. Operación, elemento y notación. La operación, vamos a colocar la que dijeron primero, rotación. Esa es la operación, rotar. ¿Ya? El elemento de simetría es un eje. Un eje sobre el cual se puede rotar esto. 360 grados, se puede rotar 180, 120 grados, se puede rotar 90 grados o 60 grados. Ya después vamos a explicar mejor por qué estos números en particular y no otros. ¿Ya? La cristalografía, para la cristalografía estos valores son los importantes. Entonces, ¿cuál sería la anotación? De esto hay dos anotaciones, una que es numérica y otra que es gráfica. Se habla de rotación de orden 1, ya la anotación es un 1, cuando para que el objeto coincida consigo mismo hay que rotarlo 360 grados, o sea, en la práctica no tiene simetría. Eso sería como la letra F. Ya si yo coloco un eje de rotación, para que el objeto coincida consigo mismo, hay que rotarlo 360 grados.
¿ya? Es lo más básico, es la simetría que cualquier objeto tiene en el fondo. ¿Ya? Por eso es un 1, se repite una única vez la forma. En cambio, 180 grados, la rotación es de orden 2, ¿ya? Por ejemplo, una S. ¿Ya? Una S con un eje en el centro, la parte de arriba coincide con la parte de abajo al rotarla 180 grados. Después se vuelve a rotar 180 grados, vuelve a coincidir el objeto. ¿Ya? Entonces hay dos cosas que se repiten. O sea, que coinciden. Y esto sí tiene una notación gráfica que es una elipse. Ya, la elipse, al rotarla 180 grados, coincide consigo mismo. 120 grados ya es de orden 3 y la notación es un triángulo equilátero. ¿Ah? De orden 4, la notación es un cuadrado. Y orden 6, la notación es un hexágono. ¿Ya? Entonces, bueno, la notación gráfica es elocuente, ya sirve como ejemplo. Un hexágono al rotar los 60 grados queda igual, ya no hay mayor diferencia. Cuadrado lo mismo, así. Entonces, Profesor, ¿cómo era eso de la notación? No lo entendí tan bien. Por ejemplo, el 1 y el 2. es, cuando uno habla de rotación, para referirse a una rotación, por ejemplo, la simetría que tiene la letra S, para referirse a la simetría que tiene la letra S, uno utiliza el número 2. ¿Ya? El 2 significa que la simetría es una rotación en 180 grados. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver después otras operaciones, van a tener otras letras, otra notación. Entonces, cuando se listan las simetrías, se utilizan estos números. Ahora hay alguien atrasada. Lo vamos a ir usando para que se vaya entendiendo mejor. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces, la rotación en cristalografía tiene esos números. Puede haber otro, por ejemplo, un disco pare puede tener una rotación de orden 8, ¿ya? O sea, rotarlo, no sé cuántos grados serían, 45 grados probablemente. Pero eso en cristalografía no aplica, ¿ya? Para los minerales aplican estos órdenes, 1, 2, 3, 4, hasta 6, ¿ya? Otra operación es reflexión. Entonces, para seguir con ejemplos de letras, voy a colocar una letra M. Ya acá la M, si buscamos una rotación, la única que tiene es de 360 grados, para que coincida consigo misma. ¿Ya? Pero tiene otra simetría, que es la reflexión. Entonces el elemento es un plano. Un plano de reflexión. ¿Ya? La notación del plano es una letra M. Esa letra M, vamos a buscar acá. Ahí, ya ese sería el plano. Entonces, uno lo escribe así. Uno dibuja el plano y le coloca una M para referirse que ese plano es un plano de reflexión. Entonces, ¿cómo opera esto? De cada punto,
¿ya? Se traza una distancia al plano, la más corta, por lo tanto perpendicular, y esa distancia se replica al otro lado y el punto se dibuja, ¿ya? Entonces, cada punto se va a replicar al otro lado. Entonces, es como un espejo, ¿ya? Por eso la M es de mirror en inglés. La rotación y la reflexión son operaciones que pueden aplicar en 3 dimensiones del espacio y también en 2, ¿ya? En 2D, que son los ejemplos que hemos visto. La letra F, S y M están dibujadas en el plano de la pantalla, ¿ya? Entonces, el eje de rotación, nosotros no lo vimos como un eje, no lo vimos como una línea, lo vimos como un punto, ¿ya? Porque la intersección de ese punto con el plano de la pantalla, perdón, de ese eje con el plano de la pantalla, es un punto. Lo mismo con el plano. El plano intersectado con la pantalla se ve como una línea, ¿ya? Sin embargo, esto puede operar en 3D y el plano hay que dibujarlo en 2D. Ya el plano tiene 2 direcciones del espacio. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe, por mi parte todo bien. Todo Ya. claro, profe. Vamos a ir viéndolo con dibujos cuando veamos las formas cristalográficas, ¿ya? Voy a colocar al tiro otra operación que tiene una diferencia con las dos anteriores. Entonces la voy a colocar en verde oscuro, que sería la inversión. El elemento de simetría es un punto, o un centro de inversión. Y la notación se usa una letra I. Nosotros vamos a usar la letra I. Pero también hay gente que usa la letra C de centro, o hay gente que usa 1 barra. ¿Ya? Ahí después vamos a ver por qué ese 1 barra. Probablemente en la próxima clase. Pero para que lo tengan claro que ese 1 barra, si es que se lo encuentran por ahí, significa que es una simetría de inversión. ¿Qué es lo que sería una inversión? Voy a borrar la M. A ver dónde está. Ahí está. ¿Sí? Para tratar de dibujar una esfera. Ya, imagínense que eso es una esfera. Y voy a dibujar una flecha. Aquí vamos a hacer una flecha más gruesa. Apuntando hacia arriba. La simetría va a estar ese centro de inversión en el centro de la esfera. Entonces, es parecido a la reflexión en el sentido en que cada punto se traza una distancia al centro y esa distancia se replica al otro lado. ¿Ya? Lo voy a dibujar con línea más delgadita. Ya más o menos así. Entonces, si uno lo está dibujando bien, ya, la figura se invierte. ¿Qué significa esa inversión? Significa que si la flecha que dibujé acá está en la superficie de la esfera, en la parte más cercana a ustedes, ya en la parte frontal, ahí voy a colocar la pantalla, si es que está en la parte del frente, ya hacia adelante, al invertir queda en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces pasa de estar arriba a la izquierda al frente a quedar abajo a la derecha y atrás, ¿ya? En la parte más lejana de la esfera de ustedes. ¿Ya? Entonces es como una mano, ¿ya? Mi mano, si la invierto, va a quedar dada vuelta
así al frente, totalmente opuesta. ¿Ya? Eso es una inversión. ¿Por qué dije que es distinta? Porque la inversión opera solamente en 3D. ¿Ya? 3D. La rotación y la reflexión, además de 3D, operan en 2D. ¿Ya? En 2D no se iría al fondo, sería como ese punto, sería como un eje de rotación en la práctica. ¿Ya? Entonces requiere de una profundidad, requiere de una 3D, la inversión. ¿Ya? Ya, bueno, si hay dudas, vayan preguntando nomás. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, estando claras las simetrías, lo que vimos fueron operaciones simples, solamente un elemento de simetría operando. ¿Ya? Entonces, las formas cristalográficas que vamos a ver van a ser las que ocupan estas simetrías. Entonces, fin del paréntesis, vamos a retomar las formas cristalográficas. ¿Ya? Viendo primero una segmentación en dos tipos de formas. Hay formas abiertas y cerradas. Las formas abiertas no encierran un volumen y las formas cerradas sí encierran un volumen. ¿Ya? Así de sencillo. Y lo primero que vamos a ver van a ser formas abiertas. Entonces coloquen como título formas cristalográficas abiertas. Acá hay muchos nombres raros. Primero vamos a usar el pedión. La primera forma es el pedión. El pedión es una cara sin equivalente por simetría. ¿Ya? Es lo más básico que puede haber. Entonces un ejemplo va a ser fácil de dibujar, ya una cara así. Ya supongan que eso es una cara, usted dibuje en cualquier forma, no tiene equivalente por simetría. Entonces, para poder encontrar esa cara de nuevo en algún cristal, hay que rotar ese cristal 360 grados en algún eje. Es lo más básico. ¿Ya? Entonces el pedión, así de sencillo. Vamos a ver otra. Ya, estos nombres son raros, así es que vayan leyéndolo, repasándolo. Si es que hay que usarlo en las tareas, escriban los nombres. Ya, el otro que vamos a ver es un domo. El domo son dos caras. C punto va a ser cara. Dos caras equivalentes por simetría, ¿ya? Cada vez que coloque cara se va a referir a equivalentes por simetría porque estamos hablando de formas cristalográficas que convergen en un plano de reflexión. En un plano de reflexión. Vamos a colocarlo M, ¿ya? Entonces hay un dibujo que ya está hecho. Sería como la típica casa que uno dibujaba, no sé ustedes, cuando chico, con dos caídas de agua, ¿ya? Un techo de dos aguas. Los techos, esas dos aguas, sería como un domo. No es un domo como una semiesfera, como una cúpula. Es un domo con dos caras. Ya voy a tener que borrar algo ahí para que se vea. Entonces, esas serían como las dos caras. ¿Ya? Una cara, la de la derecha, se refleja y queda la de la izquierda hacia atrás. ¿Ya? Entonces, si es que falta una esquina en una de las caras, esa misma esquina
falta al otro lado reflejada por un plano M, más o menos así. Entonces a esto le pondríamos M. Ese sería el plano de reflexión. ¿Ya? Eso es un domo. ¿Todo claro, no? Sí, ya. Otra forma, un esfenoide. Esfenoide. Ya es muy parecido, son dos caras que convergen, dos caras cristalográficas equivalentes por simetría, que convergen en un eje de orden 2. Entonces lo voy a colocar así, un eje de rotación de orden 2. Entonces voy a sacar ese dibujo y tratar de dibujar un esfenoide. Voy a usar otro color para los dibujos. ¿Qué color les gusta? El verde. Ya, verde. He hecho un T. Ya, esto lo voy a dibujar de nuevo. A ver si resulta mejor así. Ya, más o menos es parecido a lo de recién, ya, un techo de dos aguas, pero la esquina que falta, ya, la de un lado, no se refleja al otro lado. ¿Ya? Aquí falta, la esquina está cortada, no se refleja a este lado, pero sí acá atrás. Entonces, para generar eso, esto hay que aplicarle una rotación. ¿Ya? Y el eje de rotación va a estar ahí. Más o menos ahí. Y es una rotación de orden 2. ¿Ya? Entonces, para los dibujos se usa la notación gráfica. Entonces, ahí está el eje de rotación de orden 2, un eje vertical. El techo o la cara cristalina que está ahí atrás se rota 180 grados y coincide con la que está acá al frente. Esto se llama esfenoide. ¿Ya? Si no falta ninguna cara, o sea, ninguna esquina, la forma puede ser tanto un domo como un esfenoide. Entonces ahí da un poco lo mismo el nombre que uno utilice. Puede ser domo o esfenoide. Eso fue el esfenoide. ¿Alguna duda con el esfenoide? ¿No? Profe, entonces el punto de simetría está arriba, o usted lo dibujó como arriba nomás. No, acá no hay un punto de simetría. La simetría es un eje. ¿Ya? Ojo ahí, es un eje que lo voy a continuar hacia abajo. Ah, vale, vale, vale. Y hay que imaginarse que esto es un volumen, son 3D. Entonces el eje es una línea. ¿Ya? Entonces en torno a ese eje está girando la forma completa. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Ya. Ahí, a ver. Ya, ahí sí, perfecto. ¿Ya más preguntas? Ya. Vamos a ver otra forma abierta que se llama pinacoide.
pinacoide. Yo les decía acá el lenguaje es una dificultad. El pinacoide son dos caras, dos caras que pueden ser equivalentes por un plano, o sea, serían dos caras paralelas, ¿ya? O dos caras paralelas, ya estoy escribiendo así jeroglíficos, y opuestas. Ustedes escribanlo bien, para que entiendan después lo que dice, ¿ya? Y opuestas. Entonces voy a dibujar las dos cosas. A borrar el esfenoide para dibujar pinacoides. Y al compañero le gustaba el color verde. Imagínense que eso es un triángulo que está apoyado en la cara ahí de más abajo. Entonces, un triángulo sumamente parecido. Ya, ahí, más o menos. Entonces, esas son dos caras paralelas, ya debieran ser iguales. Hay que tener un pulso extraordinario, que no lo tengo. Y el elemento de simetría, ¿cuál sería? Sería un plano, ya, que pasa justo por la mitad. Un plano que está entre medio de las dos caras cristalinas. Entonces, la cara triangular que está a la izquierda se refleja y se genera ahí al otro lado. ¿Ya? ¿Se lo imaginan o no? Sí, profe. Ya, qué bueno. O sea, al final los dos triángulos están opuestos, ¿o no? Y el plano M pasa por entre medio de los dos. Claro, pero no están opuestos. Son iguales. ¿Es como un espejo o no? Claro, como un espejo. Un espejo que está transparente en este caso. ¿Ya? Bueno, lo que está a un lado, hacia la izquierda, es una cara triangular, y al otro lado es la misma cara triangular. ¿Ya? Si es más alargada hacia arriba, la de la derecha también es más alargada hacia arriba. Voy a dibujar ahora cómo serían dos caras opuestas, para hacer la diferencia. Lo voy a dibujar con líneas. Ya, más o menos así. No sé si... Creo que lo había intentado alguna vez. A ver. No se puede duplicar. Ya. La de la izquierda es una cara triangular que es más alargada hacia arriba. Supongamos que es vertical. ¿Ya? Y la de la derecha es otra cara triangular, vertical, pero alargada hacia abajo. Entonces, entre medio, lo que hay es un punto de inversión. ¿Ya? Bueno, ¿no? Cada punto de la cara de la izquierda pasa acá y luego al otro lado. Ya se continúa la misma distancia, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. Y la base, lo mismo hacia el otro lado, entonces queda dado vuelta.
Es como lo que les decía con las manos, con las palmas de las manos, son dos caras, cada mano sería una cara, quedarían así paralelas y opuestas, ¿ya? En la pantalla. Esos son pinacoides. Ambos se les llama pinacoides, dos caras paralelas o dos caras paralelas e invertidas. Profesor, pero en ese caso hay un punto ahí entre medio, ¿o no? Claro, ese punto es la simetría que hay, que tienen, ¿ya? Que sería la simetría de inversión. Así como yo dibujé el plano arriba, acá les puse la simetría en rojo. Lo que conforma parte de la forma, valga la redundancia, es lo que está en verde. En rojo solamente es la simetría para visualizar. ¿Ya? Bueno, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, eso entonces son algunas de las formas. Voy a borrar. Profe, ¿Sí? ¿me podría decir la definición del pinacoide de nuevo, porfa? Dos caras paralelas o dos caras paralelas y opuestas. ¿Ya? Ya. Dos caras paralelas o dos caras paralelas y opuestas. Gracias. Ya vamos a ver otra forma, vamos a ver pirámides. Siempre forma abierta. La pirámide pueden ser 3, 4, 6, 8, voy a colocar con acento, o 12 caras, ya, caras equivalentes, ya, por simetría, que convergen convergen es con J o con G, converger en un eje de rotación. Ese eje puede ser 2, 3, 4 o 6. ¿Ya? Entonces ahí estamos usando la notación de los ejes de rotación. Eje de rotación de orden 2, 3, 4 o 6. Se supone que se eliminó el acento de la O para distinguirlo de los números, pero yo creo que igual se confunde. Sí, prefiero colocarlo. Entonces, ¿cuál sería una pirámide? Voy a dibujar acá abajo, tratar de dibujar una pirámide. No es muy fácil, me cuesta dibujar pirámides. Ya más o menos así. Y la base la voy a colocar así a pulso. Ya. Este ejemplo se trata de una pirámide cuadrada, de base cuadrada. Más grueso. Ya. Entonces, el eje de rotación es vertical y en ese eje están convergiendo las cuatro caras triangulares. Entonces, ¿por qué lo dibujé así la base tan a pulso? Porque para que quede claro que la base ya no es parte de la forma cristalográfica,
solamente las caras triangulares que convergen en el eje. ¿Ya? Esas sí son parte de la pirámide. Entonces son 4 caras, en este 4 caras. Entonces, dependiendo de la cantidad de caras y de la simetría, ya que la genere, va a tener nombres particulares. Entonces lo voy a escribir. Acá arriba hay una variedad de nombres que tienen que aprenderse, tienen que dominar. Entonces va a estar el nombre, ya con azul, el nombre de la pirámide, el número de caras, y la simetría. Entonces, una pirámide con 3 caras se va a llamar trigonal. Y la simetría es una rotación de orden 3. ¿Ya? La que está dibujada es una pirámide tetragonal. Tiene 4 caras y la simetría es una rotación de orden 4. Hay otra pirámide que se llama rómbica. También tiene 4 caras, pero la simetría es de orden 2. ¿Ya? ¿Cómo sería una pirámide rómbica? Voy a tratar de dibujarla con otro color. Ya voy a invertir. Más o menos así. Entonces hay 2 ángulos que son agudos en la base y 2 ángulos que son obtusos. Eso significa, ya por la ley de constancia de ángulos interfaciales, el ángulo entre la cara que está acá a la izquierda y la cara que está acá a la derecha, el ángulo que se genera en este eje, ¿ya? Es el mismo que el ángulo que está en el eje ahí atrás. Pero es distinto a los ejes que están a la izquierda y a la derecha, ¿ya? O a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? O sea, el ángulo que hay entre la cara que está acá al frente a la derecha y la cara que está ahí atrás a la derecha es distinto al ángulo de acá al frente, ¿ya? De este otro eje. Entonces, eso genera que la base sea rómbica y la simetría de esto va a ser una simetría de orden 2. ¿Ya? Esa es una pirámide rómbica, a diferencia de una pirámide tetragonal. Después hay otra pirámide que es, ahí llevamos 3, 4, de 6 caras, que sería hexagonal. Ya, 6 caras y la simetría es de orden 6. Hay otra que es ditrigonal. También son 6 caras, pero la rotación es de orden 3. Entonces pasa lo mismo en una pirámide ditrigonal que en una pirámide rómbica. ¿Ya? O sea, se necesita un par de caras. En la rómbica, el par de caras que está acá al frente, se rota a 180 grados, ¿ya? Y se genera la forma completa. Se vuelve a rotar 180 grados, vuelvo al origen, ¿ya? Con la simetría de orden 2. En la ditrigonal también, a partir de un par de caras, se generan las otras 4, y se generan el total de 6, ¿ya? Con una simetría de 120 grados. ¿Se lo imaginan o no?
Profe, por ejemplo, en el caso de la rómbica es como tomar solamente dos caras y al girarla en 180 se forma toda la pirámide. ¿Eso es o no? Sí, eso es. ¿Ya? Entonces se elige uno de los ejes como ángulo entre el par de caras, ¿ya? Y lo que se va a replicar va a tener ese mismo ángulo ahí, porque se rota a 180 grados. A diferencia de una pirámide cuadrada, que yo tomo una sola cara, la roto 90 grados, genero otra cara, la roto 90 grados, genero la otra, 90 grados, la última, ¿ya? Acá no, se necesitan dos caras para generar. Entonces, la ditrigonal pasa lo mismo. Después hay otra pirámide que se llama ditetragonal. Son 8 caras y la simetría es de orden 4. ¿Ya? Y acá es lo mismo. Se toma un par de caras, ¿ya? Se rotan 90 grados y se van generando el resto. Y la última, que es de 12, sería una dihexagonal. Ya, 12 caras y la simetría es de orden 6. ¿Ya? Entonces, todas las que tienen di, la simetría se genera a partir de un par de caras. Y la rómbica, ya que es la que está dibujada, pasa lo mismo. Entonces la simetría es la mitad del número de caras. ¿Ya? En cambio, todo el resto coincide, el número de caras con la simetría. Eso es pirámides. ¿Alguna pregunta con las pirámides? ¿No? Profe, ¿no se dan, por ejemplo, de 5 caras? No. Ah, ya. Cristalografía no hay. ¿Ya? Pueden haber ahí, hacerlo uno, con papel, no sé, pero en cristales no hay en la naturaleza. Ya voy a borrar algo, no todo. Y vamos a ver otra forma. Vamos a borrar acá pirámide. Ya. Vamos a ver prisma. Entonces, otra forma abierta es el prisma. Prisma pueden ser 3, 4, 6, 8 o 12 caras paralelas. A un eje de orden 2, 3, 4 o 6. Entonces pasa lo mismo, las caras en vez de converger a un eje de rotación son paralelas a un eje de rotación. Entonces este sería prisma. Voy a dibujar un prisma trigonal. ¿Cómo sería un prisma trigonal? Voy a dibujarlo bien. Sería más o menos así. ¿Ya? Y hay una cara. Entonces las caras en el fondo son rectángulos en este dibujo. El prisma quedó con caras rectangulares. Entonces cada una de las caras yo las roto, ¿cuánto? 120 grados,
Ya esta de al frente a la derecha va a quedar atrás, ya. La roto 120 grados, va a quedar acá a la izquierda, y la vuelvo a rotar 120 grados, queda acá, en la original. Entonces, la simetría de esto es un eje, y aquí lo voy a colocar ahí, que atraviesa esto por el centro del triángulo. Ese sería una simetría, un eje de rotación de orden 3. ¿Ya? Lo mismo, esta es una forma abierta, lo mismo que con pirámide, la parte de arriba y la de abajo no son caras que conformen parte del prisma, solamente las verticales, que son paralelas al eje de rotación, forman parte del prisma. ¿Ya? Y el lenguaje es el mismo. Entonces voy a dibujar un prisma rómbico. Como profe, ¿qué caras no conformaban la forma? La de arriba ni la de abajo. ¿Ya? Vale. Quedó más o menos aplastado este prisma, ¿ya? Que no crean que siempre es alargado. Ya más o menos. Entonces los ángulos los voy a pintar en verde. Un ángulo agudo y otro obtuso. Entonces esto tiene simetría de orden 2. Vamos a colocar ahí. ¿Ya? Un par de caras genera, por ejemplo, la que está al frente y a la derecha, se rota 180 grados y genera la que está a la izquierda y atrás. ¿Ya? Eso es. Entonces, el lenguaje del prisma es el mismo que el de la pirámide, trigonal, tetragonal, rómbico, hexagonal, etc. Todo claro, ¿no? Clarísimo. Hay un esquema. Profe, ¿cómo fue eso último que explicó? ¿De qué lo que era? De la figura roja. La figura roja. Esta. Eso. Sí. Es un prisma rómbico, Ah, ya. ¿ya? O de base rómbica, ya que Ujú. a partir de dos caras, ya de un par de caras, se genera la forma completa. A diferencia del trigonal, por ejemplo, que con una sola cara se genera la forma completa, acá se necesitan dos caras a las cuales se le aplica la simetría para poder generar la forma completa. ¿Ya? Ya, profe, no entendí claro lo de la figura que aparece arriba del eje. ¿Qué es lo que quería decir eso? Por ejemplo, ahí aparece un triángulo y en el otro una Esa es elipse. la simetría. ¿Ya? Este es un eje de rotación de orden 3. Y este es un eje de rotación de orden 2. Ya. ¿Ya? Lo que vimos al delante, la notación gráfica. Entonces, para los Ujú. dibujos se utiliza la notación gráfica. Ya. Los puse así invertidos para invertir más. Eso. ¿Y alguna otra duda? ¿No? Entonces, ahora sí. Y acá están más o menos los mismos dibujos, pero es para mostrar las bases. ¿Ya? Las bases de una cara, de un prisma ditrigonal o de una pirámide ditrigonal, la base sería más o menos así. Alguien que tiene el micrófono. Ya. Eso. Cuando son di,
¿ya? Hay ángulos que son distintos, no todas las caras, el ángulo entre dos caras contiguas no va a ser siempre igual, ¿ya? Van a haber distintos ángulos. Ditetragonal, ditrigonal, dihexagonal. Eso, esas son las formas abiertas. ¿Ya? Antes de ver formas cerradas, vamos a ver la última simetría, lo que queda de la obra, que se diferencia del resto, ya volviendo al paréntesis de simetría. La última simetría se diferencia del resto porque es compuesta. Se llama rotoinversión. La operación se llama rotoinversión. El elemento es un eje. El eje puede ser 2, puede ser 3, 4 o 6. Más una inversión, más un centro de inversión. ¿Ya? Y la notación va a ser, dependiendo si es de orden 3, rotoinversión de orden 3, rotoinversión de orden 4 o rotoinversión de orden 6. Se les coloca la barra para referirse a que es una rotación más una inversión. Eso es. Ya no queda mucho tiempo para explicarlo porque esto es más complejo, para explicar que la inversión. Pero se utiliza igual una esfera. Vamos a dibujar así, bien marcada. ¿Ya? Y el mismo ejemplo de la flecha. Lo voy a dejar enunciado. ¿Ya? El centro va a estar en el centro de la esfera y la rotación la vamos a colocar vertical y usemos una de orden 4. Entonces, ¿cómo quedaría? Ustedes traten de hacer el ejercicio de aquí a la próxima clase. Vamos a retomar con esto la próxima clase. ¿Cómo quedaría? La misma flecha del delante al frente, a la izquierda, arriba. Ya, si rotamos, y acá hay que definir un sentido de rotación, en sentido antihorario, ya 90 grados, y luego se invierte. ¿Ya? Eso es rotoinversión. Se rota en algún ángulo definido, en un sentido definido, ya que hay que ser consistente, siempre en el mismo sentido, y luego se invierte. ¿Ya? Bueno, eso. Vamos a quedar hasta acá. Y la próxima clase vamos a retomar con eso y vamos a terminar con las formas cerradas. Y ahí debiéramos terminar con las formas cristalográficas. Eso, ¿ya? Bueno, y comiencen con la lectura 2. Está enunciada en el mensaje que mandé por Moodle. Entonces seguimos el lunes. ¿Ya? Hasta el lunes. Cuídense. Nos vemos, profe, que esté bien.